Bueno, mi nombre es Diego Quintana, tengo 44 años, viví la época de la dictadura hasta los 12, 13 años. De la década del 70, yo creo que Miguel fue mucho más explícito y lo contó muy bien cómo fue el proceso. Yo te voy a contar ahora desde el 80 hasta fines del 2000. A principio, en el año 82, en plena dictadura, se hizo la primera huelga general en contra del proceso militar. Se hizo la huelga con una manifestación masiva en Plaza de Mayo. Tuve la suerte de poder participar con mis 13 años, fui con mi viejo, que es el abuelo de Gonza, con mi bisabuelo, o sea, con el bisabuelo de Gonza, con mi abuelo. Eso es importantísimo, fuimos los tres ahí a la plaza, hicimos pancartas, de hecho las pintamos en casa, en el fondo de casa, las habíamos preparado. Bueno, fuimos para variar, como estaba el estado de sitio declarado, en la mitad de la manifestación entró la montada, entraron a repartir gases, palos, hubo un muerto, 2000 detenidos. Ese fue el lapso. El abuelo se portó muy bien, se plantó con las cañas que habíamos llevado y nos defendió de la montada, ya la tenía clara el viejo también. Y ese fue el primer argentinazo, que se llamó. Yo participé de los dos argentinos. Pocos días después, a los 3 o 4 días después, sale Galtieri, que era el presidente de facto en ese momento, que a salir que había tomado las Malvinas. La Plaza de Mayo volvió a estar copada de gente, pero en este caso dando un apoyo con un sentimiento nacionalista de la Argentina, que no debe ser malinterpretado. El sentimiento con que la gente salió a la plaza en ese momento no fue para darle un apoyo específicamente al gobierno de facto, sino salió directamente por un sentimiento antiimperialista que es innato en Latinoamérica. El gobierno de facto, uno de los motivos por el que hizo la guerra de Malvinas específicamente fue para pelear una guerra limpia, ya que había masacrado a 30.000 personas, y querer limpiar o querer reivindicarse de alguna forma, que realmente le salió al revés, porque los aliados de la OTAN le jugaron en contra. El tipo no pensaron que iba a terminar como terminó y terminaron masacrando chicos de tu edad. Realmente fue terrible. Esencialmente esa terminación de la guerra de Malvinas fue lo que terminó de precipitar la caída del gobierno de facto. En el 83 se vino la democracia y los años 80 fueron años de transición. Se venía de una dictadura que fue terriblemente feroz y la más sangrienta de Latinoamérica, con un plan Cóndor que fue absolutamente en toda Latinoamérica. Fue un proyecto a escala planetaria o mínimamente a escala continental de querer poner un sistema. Cuando se vino la dictadura era una transición y había mucho, al haber barrido con toda una clase política completa, costó mucho volver a politizarse la gente y empezar a tomar conciencia de cómo se manejaban las cosas. En el hogar nuestro funcionaba un poco diferente porque siempre se discutía de política y siempre, como mis viejos habían militado en los derechos humanos y siempre teníamos, y yo tenía mi propia militancia, teníamos esos procesos. Así que de lo que podemos marcar en los años específicamente 80 se hizo un juicio que fue ejemplar ante a los responsables de las Fuerzas Armadas. Luego de ese juicio, un grupo militar empezó a presionar al gobierno de Alfonsín para que terminen los juicios. En el año 87 fue el primer alzamiento del movimiento que se denominó Cara Pintadas, que estaba al mando de Aldo Rico, que fue específicamente, fueron 4 días que nos pasamos en la plaza también, y en ese momento Alfonsín no debería haber cedido y cedió. Directamente negoció de alguna forma la entrega de gobierno. Poco tiempo después, a pesar de haber tenido el pueblo en la plaza y de haberse plantado de una forma ejemplar frente a un alzamiento que antes no ocurría, Alfonsín sacó la ley de obediencia debida y punto final, que establecía que, bueno, separaban los juzgamientos hasta cierto grado, hasta cierto orden.
A posteriori, Menem, que había negociado en los fines de los 90, porque hubo 3 o 4 alzamientos, ahora no me voy a poner a escribir todos completos. El más importante fue el de Semana Santa, que te estoy contando ahora. Después hubo 3 o 4 alzamientos que también devinieron en la caída del gobierno de Alfonsín y la toma pronta del gobierno del menemismo, que era nada más que el imperialismo, el neoliberalismo, que se venía a terminar de imponer o venía a terminar de hacer el trabajo que había empezado la dictadura con las políticas que había impuesto Martínez de Oz. Menem lo que hizo en ese momento, terminó de hacer su trabajo, me parece, en el 92, si no me equivoco, 94, que terminó con el indulto a todos los condenados y poner la obediencia de punto final para terminar con todos los juicios a los excomandantes. El proceso neoliberal que impuso Menem, como te venía contando, que terminó de hacer la tarea que habían empezado en los 70, que no la pudieron terminar, fue terminar de destruir la pequeña y mediana empresa, privatizar absolutamente todo, dejar un Estado totalmente sin funciones, sin gestión, un Estado sin poder para poder dominar los mercados. Hablaban del libre mercado y era el mercado el que imponía las reglas. Eso devino en el peor debacle económico que sufrió la Argentina. Es decir, terminamos con casi 25% de desocupación en el año 2001 y eso provocó el segundo argentinazo, que también fuimos ahí a la plaza, que terminaba se había intentado decretar un estado de sitio, salimos a pelear por ese estado de sitio, que eso fue el 21 de diciembre. También es complejo hablar un poco sobre cuál fue el movimiento, ya que en la plaza se gritaban que se vayan todos, pero específicamente al lado nuestro había gente que por ahí decía que se vayan todos pero que vengan los militares, ¿no? Fue un movimiento medio complejo. Pero de ese movimiento complejo surgió una forma de ver que la política realmente puede cambiar la historia y la política modifica la vida de las personas. Esto es esencialmente a partir del año 2003, cuando subió Kirchner y dio su primer discurso ante la ONU, realmente empezó un proceso virtuoso desde el 2003 hasta ahora el 2013, en el cual uno puede ver cómo la política y un Estado fuerte o un Estado que interviene y que regule las condiciones del mercado realmente mejoran la calidad y las condiciones de vida de las personas. Es decir, es un hecho que todas las medidas que se tomaron actualmente hacia el campo popular devinieron en elevar el estándar de vida de muchísima gente. Hoy por hoy tenemos menos de 2 cifras de desocupación, tenemos un proceso de industrialización en el país muy importante, se defiende mucho la industria nacional, hay un proceso de integración en Latinoamérica muy importante con el Mercosur, y también tenemos en la actualidad un rebrote de las políticas neoliberales a nivel del país, o sea, a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, que vamos a tener que defender mucho porque realmente hay un rebrote de políticas neoliberales y como hay una generación actual que no ha vivido ni el proceso militar ni ha vivido la crisis económica de los 90, no saben realmente lo catastrófico que puede ser las políticas neoliberales como las que se plantean en este momento con los que planteaban otros políticos, ¿no? Bueno, más o menos este es un resumen de lo que les quería contar, de lo que fue los 80 y los años 90, ¿no? Hasta ahora, hasta la actualidad aproximadamente.